Se nos pide que hallemos la suma de los 6 primeros términos de la serie geométrica cuyo tercer término es 27. Y cuyo sexto mandato es 8. Se nos pide que averigüemos cuántos términos se deben usar si la suma va a estar dentro de una décima parte de un porcentaje de la suma infinita. Para encontrar la suma de los 6 primeros términos determinaremos R, luego buscaremos un sub 1, y luego encontraremos la suma parcial. Para encontrar R usaremos la fórmula A sub n igual a sub 1 vez R a la potencia de n menos 1 porque la fórmula requiere un sub 1, fingiremos temporalmente que un sub 1 es 27. Y si 27 fuera un aviso sub 1, 8 sería un sub 4. Y por lo tanto usamos la fórmula en la forma A sub 4. Equivale a un sub 1 por R a la potencia de 4 menos 1 que es 3. Y ahora sustituimos 8 por un sub 4, 27 por un sub 1 y resolvemos. Para R esto nos da la ecuación 8. Es igual a 27 veces R al cubo. A continuación dividimos ambos lados por 27. Simplificando que tenemos R al cubo es igual a 8. 27 al lado de resolver para R tomamos el cubo. Raíz de ambos lados o elevar ambos lados a un tercio de poder. Voy a tomar la raíz cúbica. La raíz cúbica de R al cuadrado es R. La raíz cúbica de 8. 27 es 2 tercios. Así que ahora sabemos que R es igual a 2 tercios. El siguiente paso es determinar el verdadero A sub 1, el primer término de la serie geométrica dada. Así que este es un verdadero sub 1, este es el verdadero sub 3, y este es el verdadero sub 6. Para determinar un sub 1 usaremos la misma fórmula. Un sub n es igual a un sub 1 vez R a la potencia de n menos 1, y podemos usar un sub 3 o un sub 6. Sigamos adelante y usemos un sub 3. Lo que significa que la fórmula será un sub 3 es igual a un sub 1 por R a la potencia de 3 menos 1 es 2, y ahora sustituimos 27 por un sub 3, 2 tercios para R y resolver para un sub 1. Esto nos da la ecuación 27 es igual a un sub 1 veces el cuadrado de 2 tercios. El cuadrado de 2 tercios es 4, 9, 27. Es igual a 4, 9 veces un sub 1. Para resolver un sub 1 multiplicamos ambos lados de la ecuación por el recíproco de 4, 9 que es 9, 4. A la derecha 9 cuartos por 4 novenos es igual a 1. Una vez que un sub 1 es un sub 1. A la izquierda nada simplifica 9 cuartos por 27 es 243 cuartos. Y ahora podemos determinar finalmente la suma de los 6 primeros términos. Usando la fórmula de suma parcial que se muestra aquí debajo de ese sub 6. Es igual a. En el numerador tenemos un sub 1 vez la cantidad 1 menos R a la potencia de n que es 243 4 veces la cantidad 1 menos 2 tercios a la sexta. El denominador es 1 menos R que es 1 menos 2 tercios. Y ahora vamos a la calculadora para evaluar esto como un decimal. Tenemos 166,25. O como fracción. 665 cuartos. Voy a usar la fracción. Y ahora trabajemos para determinar cuántos términos se deben usar si la suma parcial va a estar dentro de una décima parte de un porcentaje de la suma infinita. Noten primero que una décima parte de un porcentaje como fracción es igual a una milésima y, por lo tanto, para responder a la pregunta necesitamos resolver la desigualdad. La suma infinita menos la suma parcial es menor o igual a una milésima veces la suma infinita, y nuestro objetivo aquí es determinar el valor de n, que nos da el número de términos. Aunque aquí tengamos una desigualdad, vamos a establecer esto como una ecuación. Tenemos la suma infinita menos la suma parcial es igual a 1000 veces la suma infinita.
Simplifiquemos primero el lado izquierdo, notemos cómo tenemos un denominador común, así que si nos centramos en el numerador tenemos un sub 1 y luego, debido a la resta, podemos distribuir el negativo un sub 1 que nos da menos un sub 1 y luego más a sub 1 r a la potencia de n, y observe cómo un sub 1 menos se simplifica a 0. El lado izquierdo se simplifica a un sub 1 r a la potencia de n en todo 1 menos r. Dejaremos el lado derecho solo por ahora. Para el siguiente paso hagamos del lado derecho una constante multiplicando ambos lados por el recíproco de la fórmula de suma infinita, que es la cantidad 1 menos r dividida por una sub 1. Simplificando a la derecha, fíjate cómo nos queda con solo una milésima. A la izquierda 1 menos r dividido por sí mismo se simplifica a 1, y también lo hace un sub 1 dividido por un sub 1. Así que ahora tenemos la ecuación r a la potencia de n es igual a una milésima. Desde aquí sabemos que el valor de r es 2/3. Recuerda que encontramos que en el primer paso. Y por lo tanto la ecuación se convierte 2/3 a la potencia de n es igual a una milésima. Observe cómo estamos resolviendo n y está en el exponente y, por lo tanto, tendremos que usar logaritmos para resolver n. Tomemos el log común de ambos lados de la ecuación que nos da la registro común de 2/3 a la potencia de n. Es igual al registro común del número 1000. En el lado izquierdo aplicamos la propiedad power de los logaritmos. El log de 2/3 a la enésima es igual a n veces el log de 2/3 igual a. Ahora puede reconocer que el lado derecho es igual a menos 3. Ya que una milésima es igual a 10 a la potencia de menos 3, el registro común de 10 a la potencia de menos 3 es solo menos 3, supongamos que no reconocemos, que dejémoslo como un milésimo y ahora dividimos ambos lados por 2/3. Simplificar que tenemos n es igual al cociente de la derecha que requiere una calculadora. Y obtenemos aproximadamente 17.04. Pero por supuesto no podemos usar un valor decimal para el valor de n. Recuerda que n es el número de términos, y no podemos redondear a 17 porque si lo hacemos el error va a ser más de milésima veces la suma infinita y, por lo tanto, tenemos que redondear hasta 18. Así que tomará 18 o más términos. Para que la suma parcial esté dentro del 1/10% de la suma infinita, escribamos esto como una frase. Let's write this out as a sentence. Espero que esto te haya resultado útil.